Somos la Iglesia y conectamos con el Creador. Somos sus hijos. Hemos venido a escuchar su mensaje. Me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Bienvenidos a una nueva celebración de la Iglesia Cristiana, Ministerio, Verdad y Vida, palabra y poder de Dios para la humanidad. Buenos días y Dios les bendiga enormemente. Hoy en un nuevo culto virtual que, como ustedes saben, semana a semana realizamos con el fin de que muchas personas, no solo aquí, sino en otros lugares del mundo, puedan escuchar de la palabra de Dios. Hoy en esta mañana me acompaña mi compañero Juan José. Juan José, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Meli, Dios te bendiga, muy bien, gracias a Dios. A ustedes, nuestros oyentes, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, les invitamos para que se conecten a través de nuestras redes y compartan también el link de esta transmisión para que la palabra de Dios llegue a cada rincón y pueda usted también y sus familiares y sus amigos conocer un poco más de la palabra de Dios, Meli. Así es, Juanjo, y bueno, antes de iniciar con nuestro culto virtual, como siempre, empezamos con la oración y con compartir un pequeño pasaje de la Biblia. Y bueno, les invito para que busquemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y por eso es que estamos aquí, Juanjo, de hecho. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias y gloria a Dios, porque a través de tu Hijo, Señor, hemos llamados a ser diferentes. Y como dice la palabra, que ya no vivimos nosotros, sino que vives tú en nosotros, Padre. Así que ayúdanos, Padre, a reflejarte, a que cada cosa que hagamos sea pensando en que tú nos estás viendo, Señor, en reflejar tu carácter, en que cada vez queramos acercarnos más al Padre, como Cristo nos enseñaba a través de la palabra. Señor, ponemos este tiempo, Dios, en tus manos para que seas hablándonos, Señor, para que pongas en la palabra del pastor aquellas palabras, y valga la redundancia, que necesitamos para nuestras vidas, Señor. Agua viva que, como dice la palabra, recibimos de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y lo ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. De lo que hemos recibido, hoy damos para la obra de Dios. Este es el tiempo en el que entregamos nuestros diezmos y ofrendas como una muestra de obediencia a la palabra en la cual hemos creído. Hoy damos para seguir expandiendo el Evangelio por toda la tierra, para que la humanidad conozca el mensaje del que sana, restaura y salva. Gracias a esto, es como un día conociste a Jesucristo. Esperamos que muchos más también sean alcanzados para el reino de los cielos. El alfolí está abierto para recibir tu acto de obediencia. Tu diezmo y ofrenda llegarán a su presencia como grato olor. Este es el tiempo de gratitud. Es tiempo de dar. Si deseas hacer llegar tus diezmos y ofrendas a este ministerio, puedes realizarlo a través de los siguientes medios. Ingresando a nuestra página web www.mvv.org.co. Haz clic en Donaciones y selecciona uno de los medios. También puedes realizar transferencia bancaria o consignación a cualquiera de las siguientes cuentas. Cuenta de Ahorros Bancolombia, número 1013-2975-864. Cuenta corriente BBVA, número 373-004-274. Cuenta corriente Banco de Bogotá, número 178-058-012. Puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil o celular. Y si estás en Medellín, también podemos ir hasta tu casa. Comunícate con nosotros al 320-675-7018. Llámanos para tener el gusto de escucharte y ayudarte a solucionar tus dudas. Ministerio, Verdad y Vida. Palabra y poder de Dios para la humanidad. Y como lo vimos en el anterior video, también tenemos muchas maneras de contribuir a nuestro ministerio. Una de ellas es las estrellas en Facebook. En la parte interior del chat usted puede encontrar una estrella y seleccionar la cantidad que desee enviarnos. Y también en YouTube tenemos la opción de ir a la parte inferior del chat
y encontrar allí los super stickers y ustedes también lo que Dios ponga en su corazón puedan dárnoslo para contribuir a nuestro ministerio, Meli. Amén, Juanjo. Y bueno, como lo dices, hace un momento en las redes sociales estamos presentes. Les recordamos que en YouTube nos pueden encontrar como IC Ministerio Verdad y Vida, las siglas de Iglesia Cristiana Ministerio Verdad y Vida. Pueden suscribirse y YouTube les va a notificar cuando estemos en transmisión en vivo. Además en Facebook también nos pueden buscar como Ministerio Verdad y Vida y allí podrán ver también nuestras transmisiones virtuales. Y en caso tal de que usted no haya alcanzado a ver esta transmisión en vivo, va a poder verla en otro momento. Van a quedar ahí grabaditas. Tenemos también Instagram, Juanjo, Claro para poder que sí. buscarnos como Ministerio VV y allí estamos publicando todas las actividades, las diferentes actividades que realiza el Ministerio Verdad y Vida. Así es, y bueno, les invitamos entonces para que dispongan su corazón, para que dispongan su mente y vamos a aprender un poco más de la palabra de nuestro Dios con ustedes, nuestro pastor. Adelante. Dios hoy sigue hablándonos a través de su palabra, porque ella es viva, eficaz y permanece para siempre. Dispongamos entonces nuestro espíritu para escuchar su mensaje. Esta es la palabra de Dios. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en este día especial, a las personas que a través de los diferentes medios como YouTube, Facebook o nuestra emisora se conectan en este instante para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Quien les habla, el pastor Gabriel Jaime Arias Sepúlveda de la sede Manrique Central, y para mí es un privilegio el poderlos acompañar en este día, en esta hermosa predicación de la palabra del Señor. Quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, que dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero que saquemos un minutico para que elevemos una oración al Señor y le pidamos su guía, su dirección a través de su Santo Espíritu. Padre, te damos muchas gracias por este día. Te alabamos y te bendecimos porque tu bondad nos ha acompañado un día más. Señor, gracias porque tú nos permites ser instruidos por tu palabra. Gracias porque ella es nuestro alimento espiritual para que nosotros podamos crecer conforme al propósito al que tú nos has llamado. Que tu Espíritu Santo, Señor, use estos medios, estas ondas, Señor, radiales y a la vez también estos recursos tecnológicos como la Internet, para que muchas personas, muchos hijos tuyos, Señor, sean edificados, sean consolados y sean exhortados. Te bendecimos, Señor, y que todo lo que hagamos y todo lo que haga sea para la gloria y honra de tu Hijo, Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Hoy quiero predicar sobre el compromiso en el cristiano. Yo creo que no cabe la menor duda que después de que hemos atravesado con esta pandemia, estos 2 últimos años han sido de muchos contrastes y de muchos cambios en todas las esferas de la vida. Pero a nivel psicológico y a nivel mental, en distintos círculos académicos y profesionales, como la pedagogía, la psicología, incluso la medicina, se ha venido hablando de un concepto, de un trastorno, digámoslo mejor, como el trastorno de la abulia, un trastorno que se ha venido agudizando después de la pandemia y que tiene que ver precisamente con la pérdida significativa del compromiso en las personas. Una definición de este trastorno de la abulia es una pérdida de ánimo, es una pérdida de energía y una pérdida de vitalidad que a nivel mental y a nivel psicológico se arraiga en el pensamiento de las personas, haciéndolas declinar, soltar sus compromisos
y especialmente no tener ánimo ni motivación para nada. La Biblia nos enseña que en el sentido espiritual nuestra tendencia también es desmayar. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 8, el apóstol Santiago nos exhorta a mantener nuestro ánimo constante, indicándonos que las personas que contienen un doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Este fenómeno de la abulia, de pérdida del compromiso, de vitalidad, de la energía, del ánimo, también lo hemos venido experimentando en las iglesias o a nivel personal. Muchos pastores esperábamos que después de la pandemia mucha gente iba a buscar de Dios, se iba a arraigar más en el Señor, pero sucedió todo lo contrario. Antes muchos cristianos o muchas personas que frecuentemente visitaban las iglesias dejaron de asistir, dejaron sus compromisos y dentro de investigaciones, indagaciones profundas, algunos perdieron ese sentido del compromiso y de la vitalidad. Los cristianos no podemos perder de vista que el ejemplo más grande que nosotros tenemos acerca del compromiso lo muestra Dios. La Biblia nos enseña que Dios está comprometido con sernos fiel a cada uno de nosotros. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 9, Pablo exhorta a los hermanos indicándoles que Dios es fiel y que nos ha llamado a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, el evangelista, inspirado también por el Espíritu Santo, nos recuerda que nuestro Señor Jesús también está comprometido con nosotros en la obra de la evangelización, en la obra de hacer discípulos y predicar el Evangelio. En el capítulo 28, versículo 20, la palabra de Dios nos dice que el Señor está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y esto precisamente nos habla de un compromiso. Y en tercer lugar, la palabra de Dios nos muestra, por ejemplo, el hijo pródigo cuando le pide al padre la herencia, cuando le pide al padre lo que él consideraba necesario para vivir perdidamente, como nos lo enseña la Escritura, nos muestra que llega un momento en el que el hijo pródigo, estando comiendo con los cerdos, con los puercos de las algarrobas, él mismo se compromete a levantarse, a ir, a volver a la casa del Padre y a darse cuenta de que, lejos del compromiso que él tenía de vivir bajo el techo del Padre, no estaba cosechando lo mejor. Cuando uno analiza el contexto de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el apóstol Pablo nos deja ver algunos motivos por el cual él escribe esta carta, y dentro de esos motivos hay unos muy significativos. El primero es que la iglesia de Corinto fue una iglesia fuertemente exhortada por Dios y fuertemente también por el apóstol Pablo. Los hermanos en Corinto tenían la actitud de no tomar las cosas del Señor con seriedad y con compromiso. De hecho, en la primera carta, en el capítulo 11, de los versículos 28 al 30, Pablo les tiene que exhortar diciéndoles a estos hermanos que tomen la cena dignamente, que se prueben y que tengan mucho cuidado, porque al hacerlo de una manera indigna están bebiendo juicio, muchos están enfermos e incluso algunos duermen. Este es el panorama, es decir, hay una tendencia en la naturaleza humana a no hacer las cosas con el compromiso que Dios nos demanda, o a soltar mejor nuestros compromisos, incluidos nuestros compromisos espirituales. Un segundo elemento del contexto por el cual el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia de Corinto es el contexto de que la iglesia, los hermanos en Corinto, eran hermanos con una muy pobre madurez espiritual. En la primera carta, en el capítulo 3, en los versículos 1 al 3,
el apóstol Pablo nos deja ver que estos hermanos de alguna u otra manera experimentaban celos, pleitos, contiendas, divisiones, lo cual hace que en una iglesia, en una congregación hoy en día, al vivir todos estos escenarios incómodos, el compromiso mengue, las ganas, la motivación no sean las mejores y de alguna u otra manera se pierda como esa vitalidad para servirle al Señor. Este era un segundo elemento de la exhortación que Pablo les está haciendo a estos hermanos. Un tercer elemento del contexto general es que la iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida, fue una iglesia muy bendecida. Dios derramó dones en gran manera, pero tristemente era una iglesia muy pobre en amor. Servían en la iglesia, estaban activos, tenían un compromiso muy fiel ante la obra de Dios, pero había algo que habían olvidado y era el amor, era lo esencial. Y por eso en el capítulo 13, los versículos 1 al 3, Pablo tiene que exhortarlos a estos hermanos a decir que por encima de cualquier servicio que nosotros podamos hacer para Dios, si no lo hacemos bajo la cobertura del amor, no nos sirve de nada. Y finalmente en el capítulo 15, que es el capítulo que obviamente y que propiamente nos corresponde, Pablo está exhortando a los hermanos en Corinto que estaban desesperanzados y a la vez estaban sirviéndole al Señor con una motivación de desánimo y con una motivación muy baja. Y por eso Pablo en el capítulo 15 tiene que hablarles precisamente de la esperanza cristiana de la resurrección y de que el compromiso que nosotros adquirimos para crecer en la obra del Señor no es en vano. Y entonces este es el texto que he usado, versículo 58 de la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pablo les dice: hermanos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra de Dios siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y quiero resaltar rápidamente tres elementos que aquí acabamos de ver. Estos tres elementos de este mensaje son: número uno, necesitamos firmeza espiritual como una virtud esencial para nuestro compromiso con Dios. Número dos, necesitamos ser constantes en nuestro compromiso con Dios. Y número tres, necesitamos determinar siempre crecer en la obra de Dios, porque nuestro compromiso no es en vano. Vamos al primero, entonces, y es el significado de la firmeza o la necesidad de la firmeza espiritual como una virtud esencial para nuestro compromiso con Dios. No podemos vivir como cristianos sin cultivar la firmeza espiritual o la firmeza interior. Todos los cristianos debemos ser conscientes que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde lastimosamente nos tenemos que topar con el dolor, con el pecado, y a veces los cristianos tenemos periodos de desánimo, de desmotivación, de, como decimos aquí en la tierra paisa, de querer tirar la toalla. Y solo la firmeza espiritual es la que nos va a sostener, máximo si estamos sirviéndole al Señor o si estamos trabajando para la obra de Dios. La palabra firmeza quiere decir sólido, quiere decir fuerte, quiere decir bien asentado. Y la Biblia quizás nos muestra el ejemplo más grande que cualquier cristiano tiene en relación con la firmeza. Y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29. Acompáñenme a esta cita porque la historia que Jesús desarrolla, la parábola que desarrolla, la analogía que desarrolla en esta historia, nos tiene que dar muchas claves de cuál es la verdadera firmeza del cristiano. Dice
la palabra de Dios en Mateo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Este texto nos muestra, mis queridos hermanos, que la firmeza del cristiano está en Cristo y en su palabra. No podemos caminar como cristianos si día a día no nos arraigamos en una confianza profunda en Él y principalmente en su palabra. La firmeza de un cristiano, como lo acabamos de ver en esta parábola, en esta analogía, está precisamente en esa edificación que independientemente de obedecer, de caminar y de cultivar una relación sana con nuestro Dios, todos atravesaremos periodos de tormentas. Y esta es la analogía que Cristo está usando. El que edifica en Él, aunque atraviese por ríos, tormentas y golpeen con ímpetu su vida, si está firme en Él, su casa no caerá, su vida no caerá. Y esto es, en el sentido espiritual, tiene una simbología muy hermosa, porque el cristianismo no puede vivirse si no es en una profunda relación con el Señor. Y ahí es entonces donde tendríamos que considerar si nuestra firmeza es una firmeza humana, filosófica, quizás académica e intelectual, o si es una firmeza arraigada en una relación con Cristo y en su palabra. Porque cualquiera de las dos que nosotros podamos usar, la humana o la espiritual, vendrán las tormentas, vendrán los ríos, vendrán y golpearán con ímpetu, pero Jesús dijo que el que edifica sobre él, el que está firme sobre él como la roca, su casa no caerá. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 23, el autor a la carta de los Hebreos nos dice también: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, que la firmeza no quiere decir que no pasaremos por momentos de desánimo, de desmotivación, de falta de vitalidad espiritual. La firmeza quiere decir que aún pasando por esos momentos, mantengamos nuestro caminar con el Señor firme, nuestro servicio con el Señor firme, porque hay una esperanza y esa esperanza radica en su fidelidad. El segundo punto que quiero tocar es la constancia como un elemento fundamental para el compromiso en el cristiano. Y como lo acabamos de leer en esta carta, estamos llamados a perseverar, estamos llamados a no claudicar, estamos llamados a permanecer. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13, en otro contexto en el que el Señor habla a sus discípulos antes de la destrucción del templo, dice la palabra de Dios que Cristo mira a sus discípulos y les dice: el que persevere hasta el fin será salvo. La vida cristiana no se puede vivir sin perseverar. No podemos dejar a un lado nuestros compromisos de estudiar, de crecer y de cultivar cada día una relación más sana con el Señor. Es tan importante la perseverancia que la Biblia nos muestra ejemplos de que incluso son necesarias, la perseverancia, el ser constantes, es necesario para recibir las bendiciones incluso de Dios. Hay una historia que quizás nos ilustra muy bien este elemento que estoy aquí relacionando con
ser constantes en nuestro caminar con el Señor. Y está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego dijo el rey de Israel, leyó las cartas. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: y aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Esta historia, mis amados y mis queridos hermanos, es quizás una de esas historias que nos habla de la importancia que nosotros debemos de aplicar a ser constantes y perseverantes. Naamán quería ser sanado como él lo imaginaba, mas no como Dios lo demandaba. Y por eso hablo que el compromiso cristiano, el ser constantes, es tan vital que incluso nos permite obtener lo mejor de Dios. A veces el Señor nos va a poner en procesos que requieren de ser constantes y perseverantes para poder alcanzar la bendición. Y aunque nuestra tendencia es desmayar y que Dios haga las cosas no como Él quiere, sino como nosotros quiere, la Biblia nos muestra que la gran mayoría de veces Dios demanda de nosotros una constancia y un compromiso en lo que Él nos ordena en su palabra para que podamos alcanzar las bendiciones de Dios. Número 1, necesitamos firmeza. Número 2, necesitamos constancia. Y tercero, Pablo dice: creciendo en la obra de Dios siempre. Esta palabra, crecer en la obra de Dios, otras versiones la traducen abundando en la obra de Dios siempre. Los cristianos nos debiésemos caracterizar cada vez más por el amor, el servicio, el fruto del Espíritu Santo, que abunde en nosotros, que dé honra y gloria a Dios. Pero es importante hacer 2 aclaraciones. La primera, cuando Pablo nos está aquí exhortando, creciendo en la obra de Dios siempre,
no únicamente está hablando de aquellos que sirven en la iglesia, que eso hace parte de crecer en la obra de Dios, sino también en el crecer correctamente, en el servir a Dios correctamente. Recordemos que estos hermanos de Corinto habían sido exhortados porque estos hermanos de la iglesia de Corinto estaban muy activos, pero no estaban albergando la cobertura del servicio que es el amor. Entonces, cuando Pablo exhorta a crecer en la obra de Dios, tiene que ver con lo que hacemos en la iglesia o también fuera de la iglesia, porque no servimos únicamente a Dios dentro en la iglesia, servimos fuera e incluso mucho más afuera, sino a no descuidar nuestro crecimiento espiritual e interior. Esto tiene que ver con la oración, tiene que ver con la madurez, tiene que ver con el estudio de la palabra, tiene que ver con congregarnos, tiene que ver con el dar y ser generosos, tiene que ver con ser discípulos y hacer discípulos, tiene que ver con el buen testimonio, con el servicio correcto, con la evangelización. Esto es lo que Pablo también quiere decir creciendo en la obra de Dios siempre. Recordemos que estos cristianos, en el capítulo 15, Pablo les habla de la resurrección de Jesús porque ellos estaban desanimados, habían perdido la esperanza. Y concluye el apóstol Pablo con una frase que quizás es de mucho aliento para nosotros. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis queridos hermanos, no es en vano lo que hacemos para Dios. Prediques o no prediques, sirvas en la iglesia, en un ministerio que quizás tú lo consideras importante, como la oración, como el ministerio de la alabanza, como la evangelización, o lo que hagas para el Señor. La Biblia nos recuerda que un día el Señor va a recompensar ese servicio fiel y comprometido que cada uno de nosotros hace para Él. Yo quisiera entonces concluir, mis queridos hermanos, con que esta palabra es un aliento, es un aliciente, es un mensaje que Dios nos trae para que recobremos ánimo, para que recobremos valor en sea cual sea la situación que ejerzamos o el trabajo que ejecutemos para el Señor. Él nos ha prometido que no será en vano y que puede ser que de este lado de la eternidad, en este peregrinaje, muchas veces las recompensas que nosotros esperamos no lleguen, pero quizás cuando tengamos que partir de este mundo y estar en la presencia de Él, Él nos pueda decir: bien hecho, siervo fiel, en lo mucho te pondré. Así que concluyo orando y pidiéndole al Señor que traiga fortaleza y traiga consuelo en nuestras vidas y que su palabra sea ese martillo que nos cincela, que nos purifica y que nos hace cada día mejor. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, porque tú envías tu palabra con propósitos especiales, porque tu palabra, Señor, hoy nos ha exhortado sobre la necesidad de estar firmes, sobre la necesidad de crecer, sobre la necesidad de ser constantes, Señor, sea cual sea el servicio que hagamos para ti, Señor, en la iglesia o para este mundo. Ayúdanos, bendito Dios, a cobrar ánimo. Ayúdanos, Señor, a cortar con los obstáculos, Señor, que impiden, Señor, que nosotros mantengamos nuestra energía y nuestra vitalidad para caminar y cultivar una relación genuina y real contigo y con los demás. Señor, tu palabra nos dice que no será en vano lo que hacemos, que llegarán las recompensas, Señor, quizás no en esta tierra, pero quizás en la vida eterna, en la venidera. Señor, tus recompensas llegarán
y que lo que tus hijos han hecho, Señor, para ti, tú no los vas a dejar pasar por alto. Tu palabra dice que tú honras a quienes te honran, Señor. Así que yo te pido que traigas consuelo, fortaleza. Quizás muchos, Señor, han dejado de servirte. Quizás muchos han perdido el compromiso de crecer, de estar firmes, de ser constantes. Hoy yo te ruego que uses tu palabra para alentarlos, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios los bendiga, éxitos y que tengan una feliz y bendecida semana. Dios los bendiga. Pastor, Dios le bendiga enormemente por compartirnos la palabra del Señor que nos sirve de tanta edificación en estos momentos, Juanjo. Y bueno, siempre hemos necesitado de la palabra del Señor y sabemos que a través de estas redes muchas personas se ven beneficiadas porque aprenden también y tienen la oportunidad de seguir en su culto virtual. Y bueno, Juanjo, lamentablemente hemos llegado al fin de nuestro culto virtual. Lamentablemente, Meli, pero bueno, Dios es bueno y nos da muchos espacios más para compartir en su presencia y aprender un poco más de Él. Para mí, un gran placer acompañarlos en este culto virtual y les invitamos para que se sigan conectando por medio de nuestras plataformas y también en diferentes contenidos en nuestra emisora 870 AM, recuerden, en Medellín, y 100.1 FM en Aguadas Caldas. Para mí un placer de nuevo, Dios los bendiga, que estén muy bien. Chao, chao. Es un motivo de gran alegría poder estar los hermanos juntos en armonía. Nos alegramos que hagas parte de la iglesia y que nos hayas acompañado en este tiempo con Dios. Te estaremos esperando en nuestras próximas conexiones. Ministerio, Verdad y Vida, palabra y poder de Dios para la humanidad.